Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming to your English class. Vamos a iniciar con la clase de este día, esperando pues todos se encuentren con bien. Vamos a leer el versículo, ¿verdad? Para arrancar, estamos con el value de be more than have. Esto, de acuerdo a lo que leemos en Psalms 39:6. Surely everyone goes around like a mere phantom, in vain they rush about. Keeping out wealth without knowing whose it will finally be. Bueno, le hemos estado viendo, ¿verdad? Y hemos dicho de que este versículo pues tiene algunas diferencias en términos de algunas palabras, ¿verdad? Que se han traducido de otra manera en la New International Version. La primera de ellas es la palabra phantom, que aquí se utiliza el vocablo de un fantasma, ¿verdad? De andar por ahí como un fantasma. Mientras que otras traducciones lo utilizan más como una sombra, ¿verdad? El término. Eh, bueno, vamos a dejar esto hasta acá, porque hoy vamos a comenzar, vamos a introduce a new topic. Tenemos un nuevo tema, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar un poquito con la parte de teoría. Les compartiré el PDF despuesito de clase. Bueno, vamos a hablar acerca de las prepositions. De hecho, ya las hemos estado utilizando, ¿verdad? Pero ahora vamos a profundizar más en lo que son las prepositions. De manera general, hablamos que hay dos tipos de preposition. Unas son de places y otras son de time. Pero como nos daremos cuenta a medida que profundizamos en este topic, hay mucho más que time y que places, pero son como las más utilizadas. Aquí tenemos, para comenzar, un dibujito, ¿verdad? Que nos ilustra algunas de ellas. Estamos viendo ahí una apple y vemos una box, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, diríamos, bueno, todas estas funcionarían como preposition de place, en este caso. Algunas preposiciones tienen la característica que sirven tanto para preposiciones de lugares como para preposiciones de tiempo. E incluso tienen hasta una tercera función más. Pero viendo estos que están acá, pues nos ilustran, ¿verdad? Por ejemplo, on and in son un par que a veces nos confunden, pero on, ¿verdad? Representa estar algo sobre o encima de un objeto. Mientras que in es una de las formas en las que decimos que está dentro de otro objeto. Tenemos next to, que también podría ser beside, cualquiera de las dos funciona. Es como estar a la par, ¿verdad? Estar cerca de alguien, a un lado. In front of, que es estar enfrente. Esta sería como la contraria a behind, porque behind es estar detrás. Luego tenemos between, que es para estar en medio de, ¿verdad? Normalmente esta se ilustra siempre con tres objetos y decimos que el del centro es el que está between the others. Under, que es para una forma de decir estar debajo. Through, que en este caso lo que nos intentaría representar through es que la manzana atraviesa, digamos, de un punto de la caja hacia el otro. Vean, como pasar por un túnel, ¿verdad? Un objeto pasa dentro de otro, ¿verdad? Pero como atravesándolo. Eso vendría siendo through, como atravesar. Eh, y por último, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de around, que es pues alrededor de, ¿verdad? Estar alrededor de un objeto. Tienen que haber muchos, ¿verdad? O un objeto rodeado de otros para utilizar around. Bien, aquí tendríamos un listado de las principales prepositions en English. Tenemos lo que vendría siendo la preposición, ¿verdad? Tendríamos la pronunciación de acuerdo al IPA y tendríamos lo que vendría siendo el Spanish meaning. Comenzamos primeramente con above. Above. Vean que lo debemos de gesticular con el schwa. Y esta parte de aquí, ¿verdad? Es de las palabras que la E no tiene sonido. Y esta O, ¿verdad? Va a tomar el sonido como de up, como en la palabra up, above, above. Una mezcla entre una A y una U. Vean, por encima de. Es para decir cuando las cosas están por encima de cierto nivel. Tenemos este otro que es among. Among. Este, ¿verdad? Es
con el schwa también, la A de esta, y luego esa O también es igual que esta de acá, ¿verdad? Que es el sonido de la U, uno de los sonidos de la U corta, del among. Y esta se ha puesto de moda hoy con un videojuego por ahí, ¿verdad? Que he escuchado a muchos adolescentes y algunos niños que lo juegan, ¿verdad? Que es el famoso Among Us. Y comienzan a decir Among Us, ¿verdad? No sé dónde les sale decirlo así, ¿verdad? Pero a veces esta se confunde, ¿verdad? Se confunde con el around. Esta a veces se tiende a confundir. Bien, esta preposición, si la quisiéramos ilustrar, por ejemplo, eh, si yo les hago un circulito así, ¿verdad? Y comenzamos a ver que hay figuras alrededor, ¿verdad? Así como la que vimos de la manzana, ¿verdad? O sea, haciendo como una especie de círculo de alrededor de esta otra, pues ahí decimos que el objeto eh, está around, están alrededor. Ahora, la traducción dice entre tres o más, y ahí es donde nos confunde, porque a veces podemos pensar que es como around, pero no. Esto es como decir que yo tengo un puntito, pero lo voy a regar, ¿verdad? O va a estar este objeto alrededor de un montón, pero no así en círculos, sino que estos objetos lo más seguro es que encontremos, ¿verdad? Que aquí hay uno, aquí se encuentra otro, em, aquí hay también un objeto, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, cuando un objeto está among significa que hay muchos alrededor de él y no están ordenados. Por lo general no están ordenados, están como dispersos. Y en medio de esa dispersión, among es el punto que vemos ahí en red color. ¿Verdad? El red color sería el que está among. De ahí es donde han tomado el nombre de ese video game, ¿verdad? Porque la idea, entiendo yo, es encontrar a un imposter, a alguien que es impostor viviendo o que está ahí en medio de todo. Bueno, em, ya de ahí, ¿verdad? Vamos a before. Sí, esta la hemos estado usando como una expresión de tiempo, pero tiene dos funciones. Before, before lo podemos usar como time para decir antes de hacer algo, antes de cierta hora, pero lo podemos usar para decir delante de cuando es de position, cuando queremos expresar una posición, una ubicación de un objeto en el espacio físico, pues sería delante de, before. Tiene dos usos, tiene de time y tiene de place. Luego llegamos a below, below, que vendría siendo debajo de. Hay algunas de esas que son parecidas, ¿verdad? Pero tienen sus diferencias. Porque below, así lo podríamos pensar que es similar a under, pero hay diferencia entre cada uno de ellos. Y vamos a ir viendo con los ejercicios que desarrollemos, que van a ser, digamos, más gráficos, ahí vamos a entender cuál es la diferencia más clara entre algunas que se pueden parecer. Luego tenemos beside. Beside, que es estar junto. Es parecido a next to, ¿verdad? Podría ser similar o sinónimo de next to, estar a la par de algo. That, that, que es una preposición que no necesariamente se utiliza. Esta es de las que no es eh, exclusiva de tiempo, ni es una preposición exclusiva para algo físico, para un place, ¿verdad? Sino que se utiliza como una preposición normalmente dentro de las oraciones, ¿verdad? Para decir excepto o para poner el pero. Entonces, esta ya sería una de las que no se clasifican solo como tiempo, como time o como places. Luego tenemos down. Down es la siguiente, que aquí dice hacia abajo, pero pues en general es abajo, ¿verdad? Down. Eh, for, for, que recordemos que esas de las que los británicos no pronuncian la E, ¿verdad? La dicen como for, for, esta tiene un montón de significados. Puede ser para, por, durante o desde hace.
va a depender de qué la rodee, ¿verdad? O a qué nos estemos refiriendo en la oración, cuál va a ser el significado. Y es una de las preposiciones más usadas en el inglés, ¿verdad? Por tener, digamos, todos esos significados. Para, por, durante y desde hace. Que nos ubican pues en places y nos ubica también en algunos momentos como time. In, ¿verdad? Es una de las más utilizadas. In y on, de hecho, es un par. Estas las podríamos ver como preposiciones casi como opuestas, ¿verdad? Como contrapuestas entre ellas. Lo que una significa, hay una que significa completamente lo contrario. Entonces, in, ¿verdad? Puede ser para en o estar dentro de. Por ejemplo, cuando decimos in como en, lo usamos para cuando nos referimos, por ejemplo, a un mes o que no es una fecha en específico, ¿verdad? Como según lo vimos anteriormente, para referirme, por ejemplo, a un día ya específico, a una date, a una fecha, ya usaríamos on. Y aquí es donde nos confunde, porque in en un sentido significa en y on en el otro sentido también significa en. Pero en el término de las fechas, o sea, cuando las usamos para tiempo, una la vamos a utilizar para una, digamos, mencionar un mes y la otra la vamos a utilizar para mencionar un día en específico. Bien. Luego, en la parte, digamos, de los places o de la posición, ahí sí se distinguen mejor. In es para decir que algo está dentro de, y on es para decir que algo está sobre o, como decimos, encima de algo más. Bueno, llegamos al siguiente, like. Y algunos dirán teacher y like, que no era un verbo. Correcto, la palabra like, uno de sus usos es para el verbo gustar. Pero aquí nos encontramos ante otro de sus usos. Y es que se utiliza como una preposition, pero no es ni de tiempo, ni es una preposición de lugar. Es una preposición que me permite hacer comparison. Es para comparar. Por ejemplo, si escuchamos a alguien decir, hey, you are like me, es como decir, es como yo, comparando, como o igual a. Entonces aquí like lo vamos a ver para esa situación, ¿verdad? Es de recordarnos qué función está cumpliendo la palabra en la oración para saber si está actuando como el verbo o si está actuando como la preposición. Nuevamente, aquello que hemos dicho muchas veces, el inglés es un idioma de muchos sonidos y de pocas palabras. Por eso es que algunas palabras tienen varias funciones. Llegamos a otra que es of, of, que es para decir de. Em, Luego tenemos, esto es como para dar pertenencia, a veces se usa para dar pertenencia, que pertenece a algo o es de algo. On, puede ser en, ya habíamos dicho sobre, ¿verdad? Encima de algo. Since, que es para decir desde. Esta, esta preposición se ha puesto de moda, debo decirlo. En el mundo del marketing, usar since se ha puesto de moda, ¿verdad? Porque lo vamos a ver en muchas empresas o compañías en donde abajo de su logotipo ponen la palabra since, ¿verdad? Y luego ponen el año, ¿verdad? Since 1999, como dar la idea, esto existe desde esta fecha. Entonces se usa mucho esto actualmente eh, para ese tipo de promoción, digamos, de la empresa, es decir, desde cuándo. Algunos utilizan la palabra establish, como se estableció en tal año, pero hay una tendencia a usar más since en la actualidad. La siguiente, quizás se vea larga, miren, esto quizás se vea largo y difícil de pronunciar, vea, pero no se nos vaya a olvidar que miren hasta lo que vendría siendo, digamos, esta parte de acá, vean, hasta la H, todo esto, vean, suena a un TH, a una R y a una U, vean. Es decir, todo esto que está acá no es más que el sonido
true, true, true. Y bueno, ya la vamos a ver porque tiene que estar más adelante porque esta tiene dos formas. Está la que es solo true, así, solo esto, true, pero aquí se le agrega el out, que vendría siendo esta parte. Entonces, ya así, compuesta de las dos, es throughout, throughout, que es para decir por todo, ¿verdad? Es una preposición que a veces se suele utilizar cuando se habla, cuando se está dando algún discurso o cuando se va a cerrar algo en algún pensamiento, ¿verdad? Ya para ir cerrando, ¿verdad? Como conclusión se suele utilizar throughout. Bien, tenemos to, que ya la hemos visto muchas veces, ¿verdad? Esta ya la hemos usado bastante, que puede significar a, hasta o hacia, ¿verdad? Sería una preposición que indica más que todo movimiento, ¿verdad? De un lugar a otro. Up, ¿verdad? Que es pues arriba, ¿verdad? Algo que está arriba. La contraria de down. With, que vendría siendo con, ¿verdad? Para incluir. También ya la hemos usado muchas veces, with. Em, Luego tenemos about, también la hemos usado bastante, ¿verdad? Como pueden ver, de estas preposiciones ya las hemos usado en clase. Las hemos visto en ejercicios, las hemos visto en los textos que hemos estado revisando. Nada más que no les habíamos llamado por su nombre. Entonces, acá, con eso que estamos haciendo a partir del día de hoy, introduciéndonos en este tema, pues ya las vamos a conocer por su nombre y funciones que estas tienen. Entonces, about, miren, comienza con el schwa, ¿verdad? Eh, es para decir alrededor de o sobre, ¿verdad? Esta se puede utilizar para muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos diciendo, hey, you are talking about me. Están hablando acerca de mí. We are going to talking about. Vamos a hablar acerca de tal cosa. Yeah. What about you? Hey, ¿qué hay contigo? ¿Qué hay de ti? ¿Qué me cuentas sobre ti? After es la contraria de before. Before y after forman como esa dualidad, ¿verdad? Que una es la contraria de la otra. Ya la habíamos visto como para ubicar las cosas que se hacen después de, que sería como cuando lo usamos para tiempo, y detrás de, que es cuando lo usamos como de places, para ubicar objetos en el espacio. At es otra. Con esta debemos tener cuidado porque en el mundo actual, ¿verdad? Recordémonos que hay otra cosa a la que se le llama también at. At, pues es para decir en y junto a. Y como nos daremos cuenta, in, on y at, las tres tienen el mismo significado al traducirlas en español, que es de en. Sin embargo, tienen diferentes aplicaciones. De hecho, acá en este material van a encontrar que hay un apartado donde se trabaja con esas tres nada más. Pero lo vamos a dejar eso para desglosarlo después. Pero recordémonos que esto modernamente, ¿verdad? También nos hace referencia a la famosa arroba. Es decir, la arroba que se usa para muchas veces para los emails o para los usernames de algunas social networks, también se pronuncia como at, pero eso ya no es la preposición, ya es un nombre para referirse a ese símbolo, ¿verdad? Pero se usa la misma palabra. Llegamos acá al cierre de esta a behind, ¿verdad? Que es para decir detrás de, ¿verdad? Algo que está atrás. Por ejemplo, esa whiteboard está behind to me. It's behind. Ok. Seguimos viendo aquí más, ¿verdad? Estas se consideran como las de mayor uso, las más frecuentes, las que están acá en la page 2 and page 3. Tenemos beneath, este es beneath, que es otra forma de decir como es parecida a below y es parecida a under. Es para decir que algo está debajo. Pero como vamos a ver, hay como niveles, ¿verdad? Hay como niveles. Under, below, y más abajo vamos a encontrar ese que es beneath. Between, que ya lo habíamos visto, es entre, aquí dice dos o más, pero por lo general, between se suele utilizar en el caso específico
donde tenemos tres objetos. ¿Verdad? O sea, dos acá a los lados y nos queremos referir al objeto que está en medio. ¿Verdad? Entonces, siempre la forma más común de usar between es para esto. ¿Verdad? Dos objetos, uno at left y otro at right, y uno que está en el centro. Entonces, de ahí sacamos between, ¿verdad? Que sería en medio de. Llegamos a by. By puede significar por o junto a. Por ejemplo, eh, by my side. By my side. Es otra forma de decir al lado de, estar junto a alguien. Pero by también tiene otro uso que es cuando decimos por, que no tiene que ver con places ni tampoco tiene que ver con time. Es un uso que se suele dar para dar autoría, para decir que hay alguien que hizo eso. Vean. Entonces, por ejemplo, lo vemos mucho en las marcas famosas, ¿verdad? Cuando crean un diseñador crea una ropa, un perfume o algo así, ¿verdad? Ahí va el nombre y dice by Carolina Herrera, by Don Loren, by y el nombre del diseñador, ¿verdad? Es una forma de dar autoría de algo, que alguien ha hecho algo o que le está poniendo su marca o su sello. Llegamos a except, except que es excepto, la preposition, from, que la hemos utilizado muchas veces, que es para decir, cuando decimos I am from, yo vengo de tal parte, pero también lo podemos usar from en términos de ubicar la procedencia o el origen de algo. Bien. Luego tenemos into, que es otra forma de decir en, es otra forma de decir adentro. A veces se nos confunde. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre solo decir in y cuál es la diferencia entre usar into? Lo vamos a ver, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que sí hay una diferencia, ¿verdad? Entre usar uno y otro. Luego llegamos a near, que es para decir cuando algo está cerca de. Lo contrario sería far, por ejemplo, que es el contrario de near. Off con doble F. Y aquí es donde viene la principal diferencia entre el off con una F y el off con doble F, que a veces nosotros tendemos a pronunciarlo igual. Pero vean que el off con doble F sí suena a una F. Pero el que es con una F, como este, es más of, 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 of. No suena la F. En cambio, en este sí va a sonar la F, oh, que aquí está como alejándose, ¿verdad? Es cuando indica un movimiento, ¿verdad? Como apartándose, ¿verdad? O cuando algo está fuera de un lugar, también la podemos usar a veces para decir de lo de encendido y apagado, pero ahí quiero hacer una cuestión. Normalmente nosotros vemos los switches o las cosas con las posiciones de on y off, así de esta manera. Pero realmente a esto, para hacer la acción de encender y de apagar, se le tiene que agregar un verbo. Entonces, tradicionalmente se nos ha inculcado pensar que on es encender y off es apagar, pero realmente tienen otros significados. Lo de encender o apagar debemos de decir turn primero. Turn on y turn off. Ahí sí ya estamos diciendo encender y apagar respectivamente, porque estamos agregando un verbo, pero por sí solos no significa encender y apagar. Luego llegamos a over, que es por encima de o al otro lado. Esta normalmente se usa cuando un objeto pasa encima de otro, ¿verdad? O los salta o los sobrepasa. Llegamos a through, que les decía, está el throughout y está el through, que en este caso el through es a través de. Literalmente es atravesar un cuerpo. Es decir, tiene que haber una entrada de un cuerpo y una salida de ese mismo cuerpo y un cuerpo adicional entra y sale. Vea, por ejemplo, las balas,
Cuando alguien tiene una gun, le dispara a otra persona y la bala entra y sale, entonces eso es through, es atravesar, atravesar un cuerpo al otro. Luego tenemos till y until. Bueno, until es la normal, es la preposición normal, until, con el schwa, esta U. Pero se suele decir till, se suele recortar a till. Eso significa hasta, y es hasta, o sea, hasta aquí llegamos. Ese es como el fin de algo. ¿Verdad? Eso significa until. Under, pues por debajo. Upon es poniendo encima o sobre algo, ¿verdad? Estas podríamos decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre on y upon? Y igual que lo de in y into. Bueno, la diferencia es el momento en el que se da la situación. Cuando el objeto ya está encima de, pues se usa on. Pero en el momento en que un objeto salta o se mueve encima del otro, ahí se usa upon. Igual el de into. El into es el momento en el cual un objeto entra en otro. Entonces así vamos a irlas distinguiendo. Y por último vamos a encontrar el without. Without, que es sin. Eh, Eso es bien curioso, ¿verdad? Porque with es con y without es sin. De este material, si de este material hay una playlist, se las voy a compartir. Vamos a hacer una pequeña actividad, ¿verdad? Con este material en YouTube. Yo les voy a compartir una playlist de canciones que tienen prepositions. Y vamos a tratar de irlas revisando, ¿verdad? Sí, o ir comentando algunas de ellas con el propósito de que veamos que el uso que se le está dando. Si el cantante o quien está ahí en esa canción le está usando como una preposition que indica un movement, es decir, un movimiento. Si le está usando como una preposition de time para indicar tiempo, si le está usando como una preposition de place para indicar el lugar en donde algo está ubicado, o con alguna otra propósito. Bueno, cerrando esta parte, llegamos a la primera definition. Tenemos una first definition. Y miren qué interesante, dice la definition. Preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and some other word or element in the rest of a sentence. Miren qué interesante, nos están definiendo que una preposición es una palabra that shows, pero miren, se está usando con la S. ¿Por qué? Porque esto es simple present. Vean, están diciendo que es una palabra que muestra, o sea, es un need, es un need. La relación dice between. Curiosamente, para darnos la definición de una preposición, se utiliza una preposición. Vean, between. ¿Entre quiénes? Bueno, puede ser un nombre o un pronombre y cualquier otro elemento en la oración. Esa es la primera definición que vamos a tomar en cuenta. Y ahora vamos a seguir viendo ya las preposiciones clasificadas de acuerdo a su uso, es de acuerdo a sus funciones, digamos. En el listado previo están ahí aglutinadas, digamos, solo por ser algunas de uso más frecuente. Pero en estas que vamos a ir viendo a partir de ahorita, por lo menos en este chart, que es el de green color, nos va a servir para las preposition according to the place. La place puede ser position and direction. Es decir, cuando hablamos de una preposición de lugar, puede estar refiriéndose a una posición o a una dirección. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que normalmente la dirección indica un movement, es decir, esas de places pueden orientarnos a donde está un lugar, ubicado un objeto en el espacio físico, o cómo ese objeto se comporta al moverse de un punto a otro. Para eso son utilizadas estas. Y miren, las tres primeras, pongan atención, porque vamos a ver que estas tres se van a repetir en estas tablas que vamos a ir viendo, porque ellas pueden ser utilizadas para diferentes
cosas. In, at y on. Pongámosle especial atención a estas tres, ya que son las que nos suelen confundir porque tienen un montón de usos. Entonces, es de acostumbrarnos. Si no nos aprendemos los usos, pues por lo menos tratar de recordar con qué cosas. Si no me aprendo la regla, por lo menos con qué cosas se utiliza. Bien. Tenemos, por ejemplo, ahí que se usa, ¿verdad? Por ejemplo, con room, con cuartos. O sea, cuando vamos a estar dentro de un cuarto, dentro de un edificio, en building, cuando estamos en una calle, cuando estamos en un pueblo, una ciudad, incluso un país, ahí se utiliza in. También se utiliza cuando algo está eh, contenido, por ejemplo, en un libro, in a book, o está en un documento, en un papel, y ahí está escrito y ahí está contenida información. Ahí se usa in. También se utiliza con los medios de transporte, digamos que son de tipo privado, como el car y el taxi. Pero usted dirá, pero el taxi que no es público. Dice, sí, pero se supone que cuando usted se aborda un taxi, usted lo alquila y nadie más se va a subir. Entonces, esa es la idea de un taxi. Entonces, es como que en ese momentito el carro sea suyo, mientras lo está alquilando. Entonces, in se usa para nuestros medios de transporte propios, personales o privados. También se usa para decir cuando algo está contenido dentro de una imagen o incluso cuando algo está contenido dentro del world, dentro del mundo. Entonces tenemos ahí ejemplos como in the kitchen, que sería un ejemplo de un cuarto. O sea, cuando estamos hablando de cuartos en la casa, pues usamos in. In London, que sería un ejemplo de una ciudad. In the book, como para decir, eso está en el libro. In the car, para decir en el carro. In a taxi, en un taxi. In the picture, en una imagen, una figura, un cuadro, una pintura. Y in the world, para decir en el mundo. Ahí usamos in. Luego tenemos at. Bueno, quizás no me gusta mucho cómo está ordenado acá esto, porque normalmente esto va como in, luego on y después at. Es como el orden tradicional, digamos, de esa. Pero siguiendo así como está acá, at, in the meaning of next to, by an object. At se puede utilizar como un reemplazo de next to o by o de beside, que son palabras para referirnos a que una cosa está cerca de la otra. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, at the door significa que alguien está cerca de la puerta, está a la entrada, por ejemplo, de un lugar, estar a las puertas, at the door, ahí se usa at. Igual es at the station, en la estación no significa que está dentro de la estación, ¿vea? Sino que significa que está en la entrada. ¿Vea? Entonces, at, cuando se usa at para ese tipo de cosas, es para referirnos que estamos a la entrada de un lugar. O sea, cerca, muy cerca del lugar, no necesariamente que estamos dentro. ¿Vea? For table, at the table, esa se usa, por ejemplo, cuando hemos llegado a un restaurante, estamos en un restaurante y queremos decir que estamos en la mesa, que estamos en la mesa esperando. Entonces, ahí se utiliza at the table, cuando queremos decir que estamos en la mesa. Curiosamente no se usa in porque la mesa no nos puede contener. Tampoco se puede usar on porque no podemos estar encima de la mesa. Por eso se usa at con lo que son las tables. Luego también se puede utilizar para eventos, para cosas más específicas. Por ejemplo, at the concert, como estar en el concierto, at the party, estar en la fiesta. Or places, en general lugares, ¿verdad? Pero la condición son lugares que son to do something typical, es decir, son lugares que forman parte de nuestra rutina. Es decir, todos los lugares que forman parte de mi rutina, que visito con cierta frecuencia, puedo usar at. At the cinema, at the school, at work.
Se usa at, ¿verdad? Por la razón de que son frecuentes y recurrentemente voy a esta cita. Y luego pues llegaríamos a on, ¿verdad? Con eso vamos a terminar el día de hoy. On se usa cuando algo está attached. ¿Qué significa attached? Son las cosas que están colgadas en la pared. Todo aquello que se cuelga, ya sea con un clavo, o que se atornilla, o que se pega, whatever, pero que está anclado en the wall, pues se usa on. Por ejemplo, dice the picture on the wall. ¿Qué nos está diciendo el on acá? Es una imagen que está ahí en la pared, pero no es que esté contenida, sino que está sostenida sobre esa superficie. Se usa sobre cuando las cosas se ponen sobre una surface, en ese caso una wall. Por ejemplo, nuevamente el whiteboard que está aquí atrás de mí está on the wall, porque está ahí clavado. Se usa también on for a place without river. Cuando los lugares tienen algún río, también se suele utilizar on para referirse a que tienen un río. Being on a surface, estar sobre una superficie, pero esto, por ejemplo, on the table, que sería estar sobre una mesa o sobre cualquier otra pieza, digamos, que tenga una surface. For a certain side, para decir que algo está en un lado específico. On the right, on the left. Es decir, on the right, on the left. A la izquierda, a la derecha. Para eso se utiliza también on. For a floor, se suele utilizar para decir cuando estamos en un piso dentro de una casa o de un edificio. On the first floor. Y aquí vamos a entrar en un rollo que los británicos llaman a la planta baja o al primer piso que le decimos nosotros acá. Los estadounidenses le dicen first floor, pero los británicos le dicen ground floor, porque para los británicos lo que es para nosotros la segunda planta, para ellos es el first floor. Pero eso lo vamos a ver quizás más adelantito. For public transport, para el transporte público, cuando me subo a cualquier transporte, a cualquier means of transport que sea public, usamos on. On the bus, on a plane, on a ship, si nos subimos a una embarcación, ahí es on. Y for television o radio, decimos también on TV, on radio. Bueno, that's gonna be all. Con eso nos vamos a quedar hasta acá por el día de ahora. Thank you for coming. Bye bye. I wait you tomorrow. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Goodbye, teacher. Bye bye, everybody. Thank you so much.